Siguen saliendo noticias sobre la baliza V16 que tenemos que obligatoriamente tener en el coche a partir del 1 de enero de 2026. Pero ojo, porque las noticias, sobre todo, ahora tienen que ver con lo que estoy viendo últimamente, con el régimen sancionador. Hablan de multas de 80 euros hasta 200 euros, incluso ir a la cárcel. Otros, sin embargo, hablan de que ni siquiera existe régimen sancionador. Entonces, ¿cómo puede ser que se hable de multa de 200 euros, cárcel, retirada del carnet, si por el otro lado no hay un régimen sancionador? El mismo abogado contra la demagogia, Aitor Guisasola, lo dijo. Esto es como el tema de las mascarillas. Si no hay régimen sancionador, no pueden aplicar sanciones. Ya, pero debemos preguntarnos, ¿es que acaso es necesario el régimen sancionador? Acompáñame en este vídeo porque posiblemente el régimen sancionador no haga falta como para que lluevan la multa, que después sí se puedan recurrir, pero ¿qué probabilidades tenemos de ganar el recurso? Vamos a analizarlo en este vídeo. Venga. Así es, esto titulaba el ABC hace unos días, prácticamente distribuyendo el pánico entre los conductores. Multa de 200 euros sin seguro y hasta cárcel. Es decir, podrían no asegurarte y hasta ir a la cárcel por no llevar la baliza V16. No, no es por eso, sino por las consecuencias de no llevarlas, que es toda otra cosa. Pero tenemos que ser conscientes de ello porque la consecuencia de no llevar la baliza V16 en la eventualidad de implicar accidentes de terceros que impliquen también consecuencia grave para esos terceros, desde luego implicará una denuncia y, por supuesto, en fin, acarrear con la consecuencia de esa denuncia y de ir a juicio también. Pero claro, no es por no llevar la baliza, es por las consecuencias de no llevarla. Esto prácticamente, claro, podría ser incluso desinformación, ¿no? Habla de consecuencia de no llevar la baliza. Pero las consecuencias derivadas, ojo, no es el mero hecho de no tenerla. Es decir, no te pueden quitar el carnet de conducir ni llevar a la cárcel si te paran y no tienes la baliza. Pero el hecho de no tener la baliza y no tener, por tanto, el coche debidamente señalado y no haber hecho todo para señalizar el lugar del accidente, sobre todo si ni siquiera utilizas el triángulo, sobre todo considerando que el triángulo a partir del 1 de enero no va a ser considerada una opción de señalización, esto prácticamente convertirá tu vehículo en un vehículo no señalizado, si está averiado al lado de la carretera, y que en caso de provocar un accidente, por ejemplo, imagínate, alguien no te ve, no tiene la baliza, no tiene triángulo, o tiene el triángulo, pero el triángulo ya no cuenta, y entonces esto deriva en un accidente, ¿no? Que alguien a lo mejor tiene que moverse hacia el otro carril, por el otro carril, más que el otro carril, el otro sentido de marcha, o el otro sentido de marcha a lo mejor viene un tráiler y le atropella y fallece, ¿no? Bueno, ahí la Guardia Civil podrá denunciarte por no haber debidamente señalizado el lugar del vehículo accidentado porque no llevaba la baliza. Sí, pero llevaba el triángulo, ya, pero el triángulo ya no vale. Es ahí donde podrían caerte varios problemas, ¿no? Podría recibir denuncias si la derivada de no tener el vehículo señalizado provocase un accidente. Ahora, a día de hoy, si tú vas por la carretera, te paras con el coche y no pones el triángulo, te enfrentarías a las mismas sanciones si esto derivase en un accidente similar. Tenemos de entender esto. Otra cosa es si pones el triángulo. Si pones el triángulo, habrá puesto el triángulo, habrá debidamente señalizado el coche parado y cualquier cosa que ocurre en ese punto ya no será bajo tu responsabilidad porque tú habrás cumplido con todo lo que debías de hacer. A partir del 1 de enero de 2026, lo que va a ocurrir es que, aunque pongas el triángulo, como el triángulo ya no vale, si no tiene la baliza o si no tiene otra baliza que no sea la V16, ya quedará, digamos, quedarás tú a la merced de lo que quiera atestar la Guardia Civil, incluso diciendo, oye, mira, que yo tenía una baliza, pero tenía esta, no tenía la de la Guardia Civil, tenía otra. Podrían considerar que no hiciste todo lo que estaba bajo tu responsabilidad y caerte una condena importante si esto provocase un accidente con heridos, con muerte, dependiendo de lo que vaya ocurriendo después. Por eso este artículo, ¿no?, del ABC que dice lo siguiente: queda poco más de un mes y medio para que los vehículos matriculados en España tengan que portar una luz V16 para, en caso de accidente en la vía, hacerse visible
a los demás usuarios. Esta nueva obligación no solo busca mejorar la seguridad vial, sino que también puede tener importantes consecuencias legales y económicas para los conductores que no la cumplan. Por ejemplo, si un vehículo no dispone de la baliza V16 conectada o en su defecto dispone de un dispositivo no válido, se considerará una infracción leve, lo que acarrea una multa de aproximadamente 80 euros, según Netum Solutions. Sin embargo, si en caso de avería o siniestro no se señalizara correctamente la inmovilización del vehículo, se considera una infracción grave con multa que pueden alcanzar los 200 euros. Por tanto, la sanción dependerá de la gravedad del incumplimiento, pero en todos los casos, la cuantía se sitúa entre 80 y 200 euros sin pérdida de puntos del carnet de conducir. Asimismo, el seguro obligatorio de automóviles cubre los daños a terceros, pero no siempre protege al conductor. Según la legislación vigente, las aseguradoras pueden reclamar al conductor acción de repetición si se demuestra negligencia grave, por ejemplo, no señalizar adecuadamente una avería. Si un vehículo detenido en la calzada provoca un siniestro por falta de visibilidad y no tenía la V16 conectada, la compañía aseguradora podría indemnizar a los perjudicados y después reclamar al conductor el importe pagado. Por tanto, lo que estaba comentando, al final uno tiene que valorar mucho qué es lo que va a hacer con ello, ¿no? En otra palabra, el seguro podría no cubrir si la falta de señalización contribuye al siniestro. Hay que recordar que el hecho de que un vehículo no señalice correctamente una avería o parada en la vía puede vulnerar la obligación de señalización establecida en el artículo 51 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que exige al usuario de la vía que queda inmovilizado adoptar las medidas necesarias para advertir el riesgo. Por último, ¿puedo ir a la cárcel si no tengo una V16? Si no la tienes y te paran y no la tienes, evidentemente no. Pero si el hecho de no tenerla provoca un accidente según la consecuencia de ese accidente, vamos a ver qué dice el ABC. No disponer de la señal luminosa no es delito en sí mismo, pero si la omisión de medidas de seguridad causa lesiones o la muerte de otra persona, el conductor podría enfrentarse a cargo de homicidio o lesiones imprudentes, con pena de hasta 4 años de prisión y pérdida del permiso de conducir. Para ello, más allá de la multa, la V16 conectada se convierte en un elemento clave de responsabilidad personal en carretera. Es decir, el hecho de no tenerla, si te paran, te pueden multar, lo que sea, vale. Pero la cuestión es, como a día de hoy, si atropellas a alguien, puede ir a la cárcel, dependiendo del daño que le provoques, puede ser homicidio imprudente, ¿no? Entonces, claro, no estás tomando parte activa, no señalizando tu vehículo con la baliza V16 en la eventualidad que esto provoque el accidente con muerte de otra persona. Pero desde luego no habrás cumplido con la responsabilidad que tienes en carretera. De ahí que pueden derivarse problemas importantes a nivel jurídico y sobre todo a nivel penal para ti, ¿no? Y claro, sobre esto se pronunciaba un abogado contra la demagogia, Aitor Guisasola, que decía que esto le recordaba mucho las mascarillas y que en el fondo al final es importante, que decir, que no llevarla, digamos, puede ser recurrible en caso de que fuésemos multados simplemente por no llevarla, no por las derivadas que puede provocar el no llevarla, sino el simple hecho de no llevarla. Si nos controlan y no la tenemos, podríamos recurrir a esa multa. Esa multa tal vez sean recurribles, tal vez sí. Aitor Guisasola, de hecho, hablaba de que al no existir un régimen sancionador, esto prácticamente hace que cualquier recurso pueda ser, digamos, pueda ser favorable para quien recurra. Esto es lo que decía Aitor Guisasola. Un minutito. Que ahora mismo no hay un régimen sancionador. Esto recuerda, no sé si vosotros os acordáis, si me seguís de hace tiempo, sí, cuando yo dije en 2020 que no podían poner ningún tipo de sanción a nadie por saltarse el confinamiento. ¿Por qué? Porque no había un régimen sancionador aparejado. Bueno, más allá de que fuera nulo, inconstitucional, los estados de alarma y todo, ¿no? Pero no tenía un régimen sancionador aparejado. Se pretendía sancionar por desobediencia por la Ley de Seguridad Ciudadana, esa ley que Pedro Sánchez iba a derogar en cuanto llegara al poder y que, por supuesto, no ha derogado, ¿no? Puso 1 millón de multas nulas allí. Yo dejé el recurso gratis aquí en este canal, la gente que recurrió no tuvo que pagar nada, los que no recurrieron, pues pagaron por no seguir mi canal. Bueno, pues en este caso os digo lo mismo, en este momento no hay un régimen sancionador aparejado y, por tanto, las multas serían nulas. Hombre, quizá pretendan aprobar un régimen sancionador, pero habrá que verlo, porque como os digo, esto tiene muchos agujeros. Nuevamente. Eso es lo que decía Aitor Guisasola, ¿no? Pero claro, esto es aplicable solo a aquellas multas derivadas de el no estar en posesión de la V16. Esto no aplicaría al régimen sancionador que tiene que ver con las consecuencias provocadas de la negligencia de no haber señalizado adecuadamente
el vehículo parado en la autovía o en la carretera. No sé si me explico con esa diferencia, es muy importante que lo entendamos. A ver, una cosa es no llevar la baliza V16, que te multen y que no exista un régimen sancionador para esa multa por no llevarla. Y otra cosa es no haber cumplido con la ley a la hora de señalizar el vehículo accidentado y que esto derive en accidente con consecuencias graves para terceros. Bien, en esa segunda, en la primera hipótesis, posiblemente lo que diga aplica lo que dice Aitor Guisasola. No hay un régimen sancionador por no llevarla y, por tanto, cualquier multa la puede recurrir. Pero en el segundo caso, simplemente una transposición. Es decir, que las multas y los aspectos penales derivados de la responsabilidad de no haber señalizado el vehículo adecuadamente de acuerdo con la normativa de tráfico no tiene nada que ver con tener o no la baliza V16 o con un régimen sancionador específico. Tiene que ver con el no haberlo señalizado adecuadamente. Y si a partir del 1 de enero de 2026 la ley dice, el decreto dice que para señalizar un vehículo parado solo vale la V16, cualquier otro dispositivo o el no tener la V16 ya es un venir menos a esa responsabilidad. Y eso no requiere un régimen sancionador. Se aplica el régimen sancionador que ya existe con respecto a todas aquellas penas provocadas del hecho de la negligencia de no haber señalizado adecuadamente el vehículo parado. Espero haberme explicado adecuadamente y que entienda este matiz. El régimen sancionador no existe con respecto a la posesión de la V16, pero no aplica con respecto a las responsabilidades legales y penales derivadas de no haber señalizado el vehículo parado. Podrás recurrir la multa que te pondrán simplemente por no llevar la baliza V16 y vencer el recurso, ganarlo, tal como dice, como nos hace, como podemos extraer de la declaración de Aitor Guisasola, por supuesto. Ahora, podrás recurrir o serás exento de todas las penas que puedan derivar del no haber señalizado adecuadamente tu vehículo parado porque no llevaba un V16. Evidentemente no, porque para ello ya existe un régimen sancionador que tiene que ver con el no haber señalizado adecuadamente el vehículo parado. No tiene que ver con la baliza, tiene que ver con la no señalización. Básicamente, el decreto sustituye al triángulo, el triángulo con la baliza. Simplemente es esto. Pero la negligencia derivada de no haber señalizado el vehículo es la misma y ya tiene su propio régimen sancionador. Y ese será aplicado. No es necesario para eso un régimen sancionador. Es importante que lo tengamos claro para que cada cual tome sus propias decisiones. Es decir, vale, uno puede negarse a comprar la V16 porque no quiere ser rastreado, etcétera. Vale, pero esto no exime de sus responsabilidades a la hora de no señalizar adecuadamente su vehículo en caso de provocar daño a tercero que puede suceder. Ese es el análisis que tenemos para el vídeo de hoy. Me gustaría saber qué es lo que opinas. ¿Crees que esta información al final te llevará a comprar la V16? ¿La comprarás? ¿No? ¿Te declararás en rebeldía? ¿Te arriesgarás? ¿Qué harás? Yo estoy ahí. Me lo estoy pensando porque esta parte es importante. Nunca he tenido el coche parado. Pero uno nunca tiene algo hasta que lo tiene y nunca sabe las derivadas que pueden ocurrir a partir de eso, ¿no? Y claro, en fin, seguiremos dándole vuelta. Vienen más vídeos porque tenemos toda una serie de modelos que se están publicando sobre cómo realizar el recurso. Hay unos cuantos interesantes, hay declaraciones, en fin, seguiremos. Si te interesa este tema y no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir el aviso el momento en el que publique más vídeos, porque este tema lo vamos a tratar en profundidad y vienen al menos 2 vídeos más que tengo preparados, así que vendrán en los próximos días. No te lo pierdas, darle me gusta a esto, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.